Bueno, ahorita estaría muy bien el himno Lluvias de Gracia, ¿verdad? Ya empezó a llover. Gracias a Dios por todo. Este tema, amados hermanos, es muy especial porque al final de cuentas es el tema final, es la conclusión de nuestra vida, no solamente de nuestra vida física, sino también de nuestra vida cristiana. Y la Biblia, amados hermanos, nos presenta acerca de la vida que llevamos muchos misterios, principalmente de la vida futura. Hay mucha gente que le gusta, ¿verdad?, estudiar eso y se mete, ¿verdad?, a través de la numerología y a través de los colores, ¿verdad? No estoy hablando nada incorrecto, es ciencia bíblica también, la numerología de la Biblia. Y amados hermanos, hay muchos misterios. ¿Qué pasará cuando estemos en la presencia de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo será? ¿Verdad? Nuestros hermanos que ya han sido llamados por el Señor, bueno, ellos están conociendo todo eso. ¿Recordaremos nuestra vida aquí en la tierra? ¿Reconoceremos a nuestros seres queridos? Tal vez tengamos muchas preguntas acerca de este tipo. Pero, amados hermanos, algunas de las conclusiones como respuestas las podemos sacar, ¿verdad? Solamente serán algunas conclusiones acerca de si será posible o no será posible esto. Pero uno de los temas principales que nos habla la palabra de Dios y que haya tenido mucha controversia, amados hermanos, es que la venida del Señor, la palabra de Dios lo enfatiza como un hecho real, como un hecho que no tiene doblez, algo que va a suceder. Y bueno, ha sido un punto de controversia durante mucho tiempo. Algunas personas creen que regresará, otras personas no creen que regresará, y otras personas que se han dedicado, ¿verdad?, a estudiar todo esto, hasta se han atrevido a dar fechas: tal año, tal mes, tal día va a venir el Señor, a pesar de que la Biblia dice que nadie conoce ni el día ni la hora, porque el Señor siempre está atento para enseñarnos que debemos estar preparados. Eso lo dice San Marcos 13, 32 y 33. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, es decir, ni el Señor Jesucristo, sino el Padre. El Padre es el único que sabe la fecha exacta. Entonces el Señor Jesucristo dice: mirad. La palabra mirad hace alusión a estar atentos a todo lo que sucede, porque dice: no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Cuándo va a venir el Señor? Nadie. Entonces el llamado es a estar atentos y orad, dice el Señor, orad, ¿verdad? Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que ante esta exhortación del Señor Jesús, amados hermanos, los que creen que el Señor Jesucristo regresará, se preocupan y se ocupan en estar preparados. Obviamente los que no creen ni se preocupan ni se ocupan en estar preparados. Eso es lo que el Señor nos da acerca de esta exhortación. Y en esta carta que estamos leyendo en segunda de Pedro, amados hermanos,
en el capítulo número 3 tiene como subtítulo: El día del Señor vendrá. Y en esta carta el apóstol Pedro exhorta, hace una exhortación muy especial a los cristianos, a la iglesia, a usted. Pedro dice que no nos dejemos engañar por la vida que llevan los que viven sin esperar la venida del Señor. Que no nos dejemos llevar, que no nos dejemos envolver. Y la idea, amados hermanos, que da el Señor es la de un espejo que está expuesto a los rayos del sol. Que no nos dejemos deslumbrar, que no nos dejemos apantallar en el sentido correcto, en el sentido de esa figura. Que no nos dejemos cegar, porque eso es lo que hace cuando los rayos nos dan directamente, que no nos permiten ya ver claramente. Entonces, lo que dice la palabra de Dios a través de Pedro es que no nos dejemos engañar, son las palabras que él emplea, por la vida que están llevando los que viven sin esperar la venida del Señor. ¿Por qué? Porque son personas, dice Pedro, que viven de acuerdo a sus propias concupiscencias y a sus propios pensamientos. La palabra concupiscencia nos da la idea de los gustos personales, las ideas personales. Por eso Santiago en su capítulo 1 o a principios del capítulo 2, cuando nos habla acerca de no ceder ante las tentaciones, nos habla de esto diciendo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar, una forma de ver las cosas. Pero si esa forma de ver las cosas, si esa forma de pensar no está sujeta a lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, entonces caminaremos, entonces viviremos, entonces pensaremos, entonces hablaremos, entonces actuaremos de acuerdo a nuestra propia concupiscencia y no de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: estén preparados, estén atentos, miren lo que sucede, oren, porque nadie sabe la hora. Y entonces el que cree que esto se cumplirá, entonces estará viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, y no siguiendo o no imitando los que viven sin esperar la venida del Señor. Estas personas dicen, de acuerdo al apóstol Pedro, dice: mis abuelos hablaron de ello y no vino. Mis padres hablaron de ello y no vino. En nuestros tiempos también lo están diciendo y no ha venido. La pregunta es: ¿en dónde está la promesa de su advenimiento? Eso está en el versículo 9. ¿En dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué han pasado tantos años, han pasado siglos y no viene? Entonces, ante eso, muchos lo ponen en tela de juicio, en tela de duda, le ponen una interrogante, y entonces las vidas empiezan a desviarse, dejan de permanecer. Se enfría, hay enfriamiento, hay alejamiento de lo que la palabra de Dios enseña. Por eso, amados hermanos, en el versículo 9 nos dice que Pedro dice que el Señor dice no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Ustedes conocen ese texto. Sino que es paciente para con nosotros. Le está hablando a la iglesia. Vean ustedes, amados hermanos, el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca, y le está hablando a la iglesia.
Es un mensaje para todos, pero le está hablando a la iglesia. Porque los que no estén arrepentidos, los que no hayan cambiado de vida, los que no le hayan dado oportunidad a Dios para que transforme su corazón, amados hermanos, siguen perdidos. Y Dios dice: yo no quiero que nadie perezca. Le está hablando a la iglesia. Quiero que todos procedan al arrepentimiento. Le está hablando a la iglesia. Por eso dice Pedro: es que no ha venido el Señor todavía. No es porque se haya olvidado, no es porque haya sido una falsa promesa, sino que es paciente para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Con esta información, con esta afirmación, el apóstol Pedro le pide a los cristianos, amados hermanos, que vivan de tal manera que cuando el Señor venga o cuando el Señor los llame, su vida sea hallada sin mancha, irreprensibles y en paz. Con estas tres características, el Señor, ¿a quiénes se llevará si es que viene antes de que muramos? Pero si el Señor nos llama antes, ¿qué es lo que buscará en las personas? Y aquí nos dice el apóstol Pedro que él lo que desea encontrar es que esas vidas no tengan mancha, que sean irreprensibles, es decir, que no haya nada que se les pueda reprender, y en paz, que vivan en paz, que hayan vivido en paz con Dios y con las personas. Porque la obra que Cristo hace en el corazón es una obra completa y perfecta. No hay nada que se pueda decir: el Señor no pudo cambiar mi vida. Siempre fui igual. Nunca el Señor pudo hacer algo por mí. Nadie podrá decir eso. Por eso, amados hermanos, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de saber por qué el Señor no ha venido todavía. Es decir, tenemos la palabra de Dios que nos enseña allí qué es lo que está en la mente del Señor, a quién está esperando, porque Él dice que tiene mucha paciencia. ¿A quiénes está esperando? ¿Qué es lo que está esperando? Solamente está eso en la mente del Señor. Aunque cada uno de nosotros sabemos si necesitamos algo, y si el Señor nos llama en este momento, cada uno de nosotros sabe la verdad de nuestra vida. Por eso nosotros no tenemos la capacidad, pero el apóstol Pedro nos dice, amados hermanos, que aunque querramos medir eso, no podemos hacerlo, porque las medidas del Señor son: un año son como 1000 años, o 1000 años, perdón, un día, ¿verdad? Un día son como 1000 años. Imagínense. Nosotros pensamos en un día y decimos: a lo mejor el Señor viene en esta noche, o a lo mejor viene mañana. Y el Señor está pensando de la misma manera, pero para Él son 1000 años, ¿verdad? Pues ya no lo vamos a ver, si es que el Señor está pensando así. Pero si el Señor está pensando de manera contraria y nosotros pensamos: no, todavía faltan como 1000 años, y para el Señor es un día, entonces a lo mejor viene hoy en la noche, o al rato, o mañana, ¿verdad? Entonces no tenemos esa capacidad, amados hermanos. Pero aquí el apóstol Pedro nos enseña que cuando Él venga van a suceder tres cosas. Cuando el Señor Jesucristo venga,
van a suceder tres cosas. Dice el apóstol Pedro, versículo 7: los cielos y la tierra, con todas las obras que en ella hay y que ahora existen, serán quemadas por el fuego. Eso va a suceder cuando Él venga. Todavía no sucede, de vez en cuando hay un incendio por ahí, pero nada que ver con que se queme todo, ¿verdad? Pero eso va a suceder. También dice que los cielos pasarán con grande estruendo, porque los elementos ardiendo serán deshechos. No solamente se quemará la tierra y con todo lo que en ella hay, sino también el cielo se quemará. Todos los elementos que usted ve y que están en el cielo y que le han enseñado en la escuela, que ahí están, todo será quemado y caerán. Ahorita cuánto miedo tienen, ¿verdad?, los científicos cuando nos dicen un asteroide, ¿verdad?, del tamaño de Nueva York va a pasar muy cerca y a lo mejor puede lastimar la tierra. No, amados hermanos, no solamente uno, caerán todos. ¿Quién puede sobrevivir a eso? ¿Quién va a sobrevivir a eso? Por eso no esté usted pensando en que va a haber otra oportunidad y que cuando el Señor venga van a haber personas que van a estar predicando el Evangelio. Si ahorita que está el Espíritu Santo, amados hermanos, no le hacemos caso, ¿usted cree que le vamos a hacer caso cuando el Señor ya se haya ido y si haya ido también el Espíritu Santo? No, la respuesta es no. Amados hermanos, también dice Pedro que cuando el Señor venga se llevará a cabo el juicio final. Independientemente de si las personas creen que va a pasar esto o no, si les gusta o no, si vaya, lo que sea, la Biblia dice que va a pasar. Se llevarán a cabo esas cosas, pero también dice que ese día, cuando el Señor Jesucristo venga, será el día de perdición de los hombres impíos, pero también será el día de bendición para los hombres justos. Es el parteaguas. Así como seamos tomados, así seremos juzgados. Por eso, qué hermosa oportunidad nos da Dios el día de hoy. ¿Usted lo ve así? Es un privilegio. De veras, es un tremendo privilegio el poder decir: Señor, gracias, no solamente porque me has perdonado, no solamente porque me has salvado, ¿verdad? Escuchábamos el testimonio de nuestra hermana Hilda tan hermoso, ese privilegio de servirle. ¿Cuántas personas se alejan del servicio por sus pensamientos, por sus argumentos? Pero las personas que permanecen, amados hermanos, es porque hay algo en su corazón que Dios ha hecho y porque la voz que escuchan es la voz de Dios. Por eso, amados hermanos, lo que nos enseña la palabra del Señor es que cuando venga el momento, cuando Él venga, sucederán estas cosas. Ahora, el Señor nos dice que la venida del Señor, versículo 10, será como ladrón en la noche. Nadie se dará cuenta. Así que tampoco esté usted pensando en que va a tener una oportunidad, que usted en cuanto vea que haya una luz en el cielo, entonces usted va a decir: Señor, perdóname, porque esa luz para que llegue hasta acá, bueno, aunque la luz corre a 300,000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Y el sonido a 264, si no mal recuerdo, kilómetros por segundo, amados hermanos, que nos va a dar tiempo porque el cielo está muy, muy lejos. No, tampoco. La gente ni cuenta se dará. Ni cuenta se dará. Si usted es salvo en ese momento, si usted está caminando con el Señor rectamente, si usted está en paz con Dios y con las personas en ese momento, y así se ha tomado, amados hermanos, así también será
su participación en el juicio final. De bendición para unos, de perdición para otros. Por eso el Señor dice: miren, estén atentos a lo que sucede, oren, pidan a Dios ayuda para su propia vida, porque nadie sabe ni el día ni la hora. En todo este mensaje que Pedro le da a la iglesia, amados hermanos, ¿qué es lo más importante que podemos encontrar para la iglesia? Versículo 9. En todo este mensaje tenemos el mensaje central, la idea principal, la palabra clave. Amados hermanos, que el Señor va a venir es muy importante, pero no es lo más importante. El Señor vendrá, aunque la gente crea o no crea, aunque a la gente le guste o no le guste, eso no importa. El Señor va a venir. Amados hermanos, que el Señor venga como ladrón en la noche es muy importante, pero no es lo más importante. No es aquello en lo cual usted debe poner su mente y su corazón. El Señor va a venir y se va a llevar a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Nadie se dará cuenta. Amados hermanos, que los cielos pasen con muy grande estruendo es muy importante, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta, ¿verdad? Los eventos que marca el Apocalipsis y que esos seres que vuelan y que tienen tantos ojos, les fascina, ¿verdad? Imagínese usted un estruendo, yo no sé, un estruendo tan grande porque los elementos que están en el cielo estarán cayendo, ardiendo. ¿Qué tan fuerte será ese sonido? ¿De qué magnitud? ¿Verdad? Si cualquier cosita en nuestra humanidad nos hace estremecer, ¿verdad? Una explosión de un carro, de un coche de gas, de un choque entre dos automóviles, eso nos hace temblar, porque así es nuestra humanidad. Imagínese que la tierra se esté quemando y que estén cayendo cosas del cielo. Es algo que con la palabra impresionante se queda chiquita. Amados hermanos, ¿qué es lo más importante del mensaje que Pedro le está dando a la iglesia hoy? Versículo 9. Ahí está. La palabra de Dios nos dice que nosotros como personas, amados hermanos, somos muy impacientes. Nosotros tenemos expectativas para con nuestro esposo, para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para con nuestros trabajadores, para con nuestros estudios. Tenemos expectativas y nos impacientamos mucho con las personas cuando no hacen bien las cosas, según nosotros, cuando no se portan como debieran ser, según nosotros. Amados hermanos, pero ¿saben qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Dios dice es paciente para con nosotros, porque para Él hay algo más importante. No importa si lo que sucede es antes, durante o después de su venida. Eso solamente son los hechos. Pero lo importante, amados hermanos, es que el Señor todavía no ha venido, porque es paciente para con nosotros. Eso es lo más importante, porque el Señor no se ha llevado a los que se portan mal. Y dentro de nuestra humanidad y dentro de mi dolor,
Eso le he dicho al Señor: Señor, ¿por qué? Mira las personas cómo se portan mal, ¿por qué te llevaste a mi esposa? Pero el Señor tiene respuestas. Él no quiere que nadie se pierda, y tal vez esa sea la razón por la cual todavía estamos aquí. Dios quiere que nadie se pierda, nadie, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están mirando a través de la transmisión, nadie. Dios quiere que todos seamos personas arrepentidas, que no vivamos más en el pecado. Porque si el Señor viene o el Señor nos llama, Él desea estar con nosotros. San Juan 14. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, las personas a las cuales el Señor va llamando a su presencia es porque ya están listas. Es porque el Señor ya dice: vente conmigo. ¿Ha pensado en eso? Hay personas que están perfectamente sanas y el Señor las recoge. Hay personas que están muy enfermas y todavía no se van. Amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Físicamente podemos estar muy bien, pero espiritualmente, ¿hay algún problema? ¿Hay alguna razón por la cual el Señor todavía le permite estar aquí? Y damos gracias a Dios. Los testimonios que damos, ¿verdad? El Señor me libró de esto, el Señor me libró de aquello. Bendito sea el nombre del Señor. Ya hay cosas que han sucedido y que hemos tenido golpes fuertes y hemos salido adelante, golpes físicos. Y hay personas que con cositas de nada se mueren. Amados hermanos, todo tiene una razón, y toda esa razón la da Dios. No es porque usted sea joven, no es porque usted sea muy fuerte, no es porque usted hace ejercicio, no es porque coma muy bien. Es que las personas a las cuales el Señor está llamando cada día es porque ya están listas. ¿Está usted listo? Por eso la palabra de Dios nos habla de esta manera. Si Dios considera, amados hermanos, que los que quedamos todavía necesitamos arreglar algo, si nuestra forma de ser, de pensar, si nuestro comportamiento no es de la manera como nos enseña el Espíritu Santo, entonces podemos ver su paciencia de manera sobrenatural. De manera sobrenatural. ¿Quién tiene tanta paciencia como Dios? Usted se conoce. ¿Dios ha tenido paciencia con usted? ¿Poquita? ¿Mucha? ¿Cuánta? Y no es que seamos personas muy cuidadosas para que ningún auto nos atropelle o seguimos las indicaciones del médico. El Señor puede levantar a los muertos sin ningún problema. Él es todopoderoso. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y nos lo dice versículo 9. Su paciencia obedece. Si no ha venido todavía, es porque Él quiere que nadie se pierda. Y le está hablando a la iglesia que todos procedamos al arrepentimiento. Amados hermanos, esto es lo que nos presenta la palabra de Dios. La vida en el cielo es una vida de otro nivel. Es una vida siempre con la paz de Dios, donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto. Se goza plenamente al 100% de la presencia de Dios. Las personas son 100% felices, las que están con el Señor. Y ese es el deseo de Dios. Por eso el Señor nos invita para que hagamos esa
reflexión tengamos ese tiempo y podamos pedir su ayuda. Y nosotros ponernos en el camino, en la brecha, dice la palabra de Dios, para que podamos ser personas no solamente que estén preparadas, sino que por esa preparación puedan ser de bendición para otras personas también, para que eso sea lo que les enseñemos a los que están a nuestro alrededor. ¿Hay alguien que desea platicar con el Señor? No sabemos, nadie lo sabe cuándo vendrá el Señor. Posiblemente falten todavía 1000 años, o 2000, o 3000. Posiblemente no falte mucho. Pero lo importante es estar bien, que el Señor vea que se cumple ese deseo de su corazón. Y si usted piensa que por pasar los demás van a decir que usted está mal, venza eso, hermano. No deje que el diablo le haga ver esas cosas. Si alguien no busca al Señor y tiene necesidad, es porque esa es la decisión que está tomando. Pero si usted necesita al Señor, no se detenga, porque la invitación viene de Dios. Son las palabras de Dios, es la voz de Dios. Muy bien, oremos y demos a Dios gracias. Te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre, Señor, y rogamos que tu palabra santa, Señor, que alimenta nuestro corazón, nuestra mente, Señor, hagan su trabajo, porque el mensaje es para la iglesia. Y rogamos tu bendición, mi Dios. Ayúdanos, te necesitamos. Por favor, Señor, ayúdanos para ser personas a las cuales tú veas, Señor, con una sonrisa, no con preocupación. Y extiéndenos tu mano de misericordia, Señor, para que podamos estar atentos para ver todo lo que sucede a nuestro alrededor y poder ver, Señor, que aquel día se acerca. No sabemos cuándo, pero queremos estar listos, queremos estar preparados. Te rogamos, mi Dios, gracias por tu santa palabra. Te rogamos nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.